A continuación, mis hermanos y amigos de los 6 continentes de habla hispana, queremos en este momento recordar la muerte, el juicio y la segunda venida de Cristo. Queremos pedir a Dios que nos ilumine, que nos guíe la comprensión de su palabra. Oremos, inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, pedimos tu dirección al estudiar tu palabra. Rogamos que ella nos ilustre en los pasos ascendentes hacia la salvación. Guía a tu pueblo, a nuestros amigos de los 6 continentes, para que podamos quedar claros concerniente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar la muerte, juicio y la segunda venida de Cristo Jesús. Esto es un breve comentario de la secuencia bíblica y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez y sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 27 y 28. A continuación, algunas consideraciones introductorias. La carta a los hebreos fue escrita en tiempo de crisis, después del concilio de Jerusalén y evidentemente antes de la destrucción del templo por los romanos. Los cristianos judíos todavía observaban las fiestas, sacrificaban como antes y eran celosos de la ley ceremonial. Eso lo encontramos en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Ignoraban que por la muerte de Cristo cesarían oficialmente los ritos simbólicos y tipológicos que señalaban al Señor y su sacrificio, y que después de su sucesión pasó a oficiar como sumo sacerdote en un santuario real que está en el cielo. Hebreos 8, del 1 al 2 y 10, del 11 al 13. Jesús en el santuario. Lugar del santuario celestial ofreció Jesús de su ascensión, debido a que los lectores estaban familiarizados con el libro de Levítico y el ritual del santuario terrenal. Sería evidente concluir que el ministerio celestial de Cristo se inició en el lugar santo. El lugar y el uso de la palabra agía para el lugar santo sin el artículo y la expresión agía o agión para el lugar santísimo. Sugiere que el artículo de Hebreos o el autor de Hebreos entendía que el santuario celestial era una estructura dividida en 2 partes. Pero en el libro de Hebreos, el ministerio de 2 fases no es parte del próximo y del propósito del autor. Aunque él nada diga que lo invalide, el autor tampoco hace
ningún intento de detallar el significado antitípico del santuario de Levítico. Por su propósito es explicar el motivo de la ceremonia del mismo. Él quería animar a los cristianos judíos a correr con paciencia la carrera que les estaba por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12, 1 y 2. Para eso debía hacer que sus lectores miraran a Jesús, su legítimo sumo sacerdote, que estaba oficiando en el verdadero santuario que está en el cielo. Hebreos 8, del 1 al 2. El juicio. La primera parte del éxito del análisis comienza con la expresión de la manera que, y la segunda con así también. Estas palabras proveen a los lectores la seguridad de dos eventos en el futuro: el juicio y la segunda venida de Cristo. El texto, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es una declaración explícita de que no hay vida después de la muerte, sino una perspectiva del juicio. Por otro lado, no implica que el juicio sea inmediatamente después de la muerte de cada persona. Hebreos no da indicaciones sobre acontecimientos escatológicos en el tiempo. No era el propósito de la persona divina del Espíritu Santo establecer en Hebreos una fecha para el juicio del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, lo que involucra un juicio investigador y la purificación del santuario, pues a través del libro profético apocalíptico de Daniel ya se había indicado que comenzaría en 1844. Segunda de Pedro 1, 20, 21 y Daniel 8, 13 al 14, 9, 24 al 27. El hecho de que el juicio venga después de la muerte tampoco significa que todos morirán antes de él, pues en el momento de la segunda venida de Cristo habrá personas vivas que serán trasladadas sin la experiencia de la muerte, como lo dice Primera de Tesalonicenses 1, 17. Sin embargo, los que quedan vivos hasta el retorno del Señor no estarán exentos de este proceso legal. Segunda de Corintios 5, 10. Cristo hizo la promesa: he aquí que yo vengo en las nubes y todo ojo le verá. Él vendrá con su galardón. Sin duda, la expresión juicio investigador preadvenimiento usada por los adventistas del séptimo día es apropiada, porque es antes. Tenemos que entender que antes de la segunda venida de Cristo, cuando se definirá quiénes recibirán la bendición de la recompensa final. A propósito, no necesitamos tener miedo del juicio, porque en él se hará justicia a los santos del Altísimo, concediéndoles el reino, como lo expresa Daniel 7:22.
hecho en el juicio, quien está verdaderamente en Cristo no vendrá a condenación, sino que solo los que estén desprovistos de la justicia del Señor, tan ciertamente con pecado, muerte y juicio son realidades universales, así también Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos en relación a los seres humanos. Si todos mueren es porque todos pecaron, pues la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6. Sin embargo, la muerte de Cristo queda fuera de esta regla, pues Él es el segundo Adán, como dice Romanos 5:14. Cristo nació sin pecado, aunque con naturaleza mucho más debilitada que la de Adán. Continuó sin pecado, libre de toda corrupción e inclinación al mal. De lo contrario, Él también necesitaría salvación. Hebreos 7:26 y 27. A pesar de eso, por nosotros se hizo pecado, dice 2 de Corintios 5:21. Al recibir sobre sí la carga de pecados y culpa, sufrió el castigo de nosotros que nosotros merecíamos. Isaías 53:4 y 5. Siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, conforme lo dice San Juan 1, del 1 al 3, San Juan 5 al 20, 1:14, Hebreos 2:14, Primera de Juan 4, 2 al 3. Para librarnos de nuestros pecados, experimentó muerte real, voluntaria y vicaria, y a la vez expiatoria. Gálatas 1:14 y Efesios 1:7. Después de su resurrección y ascensión, necesariamente Cristo comenzó a actuar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Sin duda, su sacrificio fue aceptado por el Padre, de lo contrario no podría ser nuestro abogado junto a Él. Hebreos 10, 12 al 18 y Primera de Juan 2:1. Aunque la sangre de Cristo es la moneda corriente en el cielo, en lo que se refiere a nuestra salvación, y a pesar de que esa investigación y inversión en favor de los pecadores, su sacrificio es suficiente para salvar a todos. Infelizmente, no será eficiente en todos. Necesitamos solo muchos los que lo buscan y de él recibieron arrepentimiento y liberación de los pecados. Finalmente, enseguida después que el juicio termine, Jesús aparecerá por segunda vez sin pecado. La primera vez sin pecado indica la impecabilidad de Cristo, pero en este contexto la segunda vez sin pecado indica que es en el proceso del juicio y no en la cruz, que los registros de los pecados serán eliminados para siempre por medio de su mediación y juicio, tratando definitivamente el asunto del pecado. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que esperan, otra evidencia de que nadie necesita perder la seguridad de la salvación ante la perspectiva del juicio es la descripción
de los creyentes fieles que esperan el regreso del Señor para salvación. Así como el juicio debería ocurrir después de la muerte, la segunda venida de Cristo ocurrirá después del juicio. Su venida es tan segura como su muerte. Será la culminación del proceso de la redención en favor de sus siervos que mueren y de los que lo esperan para salvación. La venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo será el clímax de la historia. La palabra aparecerá, traducción del término griego oktanomai, se presentará en tiempo futuro y modo indicativo porque se refiere a un hecho real que ocurrirá en el futuro. De los 58 menciones de la palabra en el Nuevo Testamento, 53 veces se refieren explícitamente a una aparición personal, real, visible y audible. Por ejemplo, en Mateo 17:3, Hechos 26:16, 1 Corintios 15:6, 1 Juan 3:2, Apocalipsis 1:7. Y la manifestación del Señor Jesucristo será mundialmente visible desde el oriente hasta el occidente y totalmente audible. Hechos 1:11, Apocalipsis, Mateo, Tesalonicense, el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá con poder y grande gloria, acompañado con todos sus santos ángeles. Lo dice Apocalipsis 19:16. Apreciado amigo, ¿qué seguridad tiene ante la realidad de la muerte, del juicio y de la segunda venida de Cristo? ¿Ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? Mire hacia Él crucificado, muerto, resucitado, que intercede por los pecadores, que regresará en gloria, y tome ahora su decisión. Y esa decisión que pueda ser de consecuencias eternas. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu muerte, por tu sepultura, por tu redención y por el juicio que haces a favor de los que confían en ti, y tú has prometido muy pronto venir a buscarlos para llevarlos a vivir contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a estar listos y preparados para ese momento glorioso, porque queremos ir a vivir contigo por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.